al joven Vicente, al señor, perdón, yo le digo joven, al joven Vicente Gutiérrez Ruiz. Él nació en el estado de Michoacán y fue fundador de todo hace más de 60 años. Él llegó aquí hace más de 60 años, tenía 18 años cuando llegó. Entonces hoy lo hemos contratado, le pagamos muchísimos millones de dólares para que pudiera estar con nosotros, no se distraigan, para que nos platique y te vamos a ir haciendo preguntas, Chente, si te parece. Profe, la primera pregunta es, naciste en Michoacán. Así es. ¿Y cuántos eran de familia? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos Pero hijos? No míos, ¿eh? No, De mis papás. De tus papás, claro. En total, 14. ¿Qué número eres tú de los 14 hijos? El quinto. Ok. ¿Tu abuelito era de España o de dónde entiendo que era? Era pariente de los españoles que venía de allá. Su abuelo era directamente español, su papá ya nació en México, pero también fue español y él también. Ok. Luego, tú estás allá en Michoacán y cómo es que te nace cambiarte de ciudad. Tú no conocías el Opus Dei, la obra. ¿Por qué tienes que salir de Michoacán? ¿Cuál es la razón? Bueno, por una razón, no se asusten. No veo a algunos de mis preceptuados aquí, pero yo creo que ellos muy bien. Bueno, por algunas cosas que ya hemos hablado. Resulta que no es uno el que hace las cosas, sino que es Dios. Cuando Dios quiere algo, para Dios nunca se le dificulta una persona que está, por lo más lejos que esté, si Dios lo quiere, lo hace llegar a donde Dios quiere que lo conozca. Yo me estoy refiriendo que conozca a la obra del Opus Dei. ¿Qué significa obra del Opus Dei? A los 18 años estabas allá. ¿Y entonces? No, a los 18 iba a llegar. Aquí inicié a los 18. Ah, ok. ¿Saliste entonces? Yo de Michoacán me vine a México, pero me equivoqué de dirección. Y cuando llegué a México, la persona que traía la dirección de México, resultó que conocían al señor con el que yo venía. Monterrey, porque ya lo habían cambiado por el trabajo y se había ido a Monterrey, pero dejó dicho que si él, estando allá, si yo quería irme allá, que podía ir a trabajar. Entonces me dijeron que si le hablaba, le dije, sí, háblele. Le hablaron y me dijeron, sí, si él quiere, que se venga, acá lo espero. Pues me fui a Monterrey. ¿Qué edad tenías, Chente? Entonces tenía 16 años. ¿Te fuiste, saliste de tu casa para trabajar? Entrabas a 17, y me fui derecho hasta Monterrey. Así estuvo la cosa. En Monterrey. ¿Qué te ofrecía el señor Chente? ¿Qué te ofrecía? ¿Qué te ofrecía el señor? ¿Te ofrecía trabajo y estudio? Porque en Michoacán, allá en la parte donde yo estaba, no había escuela. Entonces eso fue lo que me hizo venirme, pero Dios esperaba otra cosa. Entonces cuando llegué a Monterrey, empecé a trabajar con el señor allá, que lo mismo. No se asusten que les diga, yo soy campesino 100%, aunque no lo parezca ya. ¿Sí? Entonces, él me consiguió en un rancho que tenía el señor allá, me dio trabajo. En eso allí estaba, pero no me gustaba Monterrey, entonces yo le pedí un cambio y me lo consiguió acá. Entonces, pues estuvo, mientras que en eso yo medio conocí la obra, me di cuenta de lo que Dios quería y pues cambié todas mis opiniones. No se asusten, porque también les puedo
Está una cosa chula. Mucha confianza, éramos casi de la porque esa niña era hermana de un cuñado mío. Entonces yo me llevaba mucho con ella. A grado que cuando me venía yo le dije a mi papá, cuando yo cumpla 15 años, me la pides para venirme a casar a los 16. Fíjense lo que son las cosas. Ese era mi plan, mi meta. Conozco la obra en Monterrey. Ahora es el Opus Dei, ¿verdad? Sí. Entonces, que es obra de Dios. Entonces la conozco la obra allá y me pongo a pensar, vi que era correcto, que era una cosa de Dios, y pues eché todo marcha para atrás, olvídate de esto, olvídate del otro, de la niña y todo. ¿No lo habían pedido? No, bueno, ya le habían dicho lo que pasó. Entonces, yo independientemente le dije, bueno, Dios mío, si es más esto aquí, adelante, no hay problema. Y le aviso a mi papá que, pues, que ya no, y entonces me dijo, pues yo ya le dije a los papás, ¿quieres decirle que no? Tú vienes Ándale. a decírselo. Sí, le digo, yo voy. Entonces, en la primera oportunidad que fui y hablé con los papás, con ella, me contestó. Esto ayudó mucho por la formación que ambos papás nos daban en aquellos tiempos, para que vean la importancia que tiene una buena formación. Porque así es como uno puede determinar una cosa o dejar una cosa para agarrar otra de mucho más valor. ¿De acuerdo? Entonces, pues cuando yo les dije, esa niña, esa muchachita me dijo, Chente, si es por algo más grande que Dios te pide, olvidamos todo lo que hayamos dicho, adelante, lo que Dios te pida. Y me dijo, solamente te pido dos cosas. Que reces mucho, primero que seas muy fiel y que reces mucho por mi futura vocación con quien me toque. ¿Ibas a misa o qué? Pues me iba a misa todos los días a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Para luego... Y no eras de la obra, no conocías la obra en ese momento. No. Entonces, salía de misa corriendo para agarrar un camioncito que tenía que agarrar para ir al trabajo. Entonces, el señor era tan bueno el chofer que se dio cuenta que salía de la iglesia. Entonces, él llegaba, quitaba con el claxon y me esperaba unos minutitos que saliera. Y ya me subía y me iba. Llegaba al trabajo desayunando, porque no me quedaba más tiempo. Y hubo un señor allí, En el trabajo, que me veía que llegaba masticando mis lunch y me preguntó que por qué hacía eso. Entonces ya le dije yo, pues mira, yo tengo la costumbre esta de ir a misa, si es posible, todos los días, comulgo y todo,
y luego me vengo al trabajo. Esto lo hago antes de la chamba. Entonces, pues, así estuvo. Y entonces él como que se fijó de que había cierta generosidad y dijo, oye, ya fue cuando me planteó lo de la obra, yo no sabía nada de la obra. Pero me di cuenta que podía ser una de las cosas que yo le pedí a Dios. ¿16 años? Ok, Andaba en 17. ok. Y en los mismos 17 llegué acá. Entonces, ya haciendo de la obra, Pues casi se puede decir, acababa de pertenecer a la obra, de haber entrado cuando me invitaron a una convivencia. Yo les hago muchas bromas con eso, a pesar de los años. Me vine por 15 días y quedé regresar al trabajo a los 15 días. Entonces, cuando estábamos a media convivencia, me plantearon de que si les echaba la mano para arreglar todo esto y que empezáramos la escuela. Entonces, si el clima me gustó mucho y dije, no, pues está mejor que en Monterrey, me quedo. Ya sabía el señor, ya le había planteado algo. Entonces él estuvo y dijo, pues si te sientes bien, adelante. Entonces, pues así estuvo. Y me quedé. Y resulta que no se han acabado los 15 días para regresarme a Monterrey. ¿cuántos años han pasado? ¿Siempre? Según yo, del 62 años. 71, No, ¿cómo que el 2021? 62 años llevas aquí. era el 59, junio, el 10 de junio del 59. Por esos 62 años llevas. Los 15 días se han convertido en 62 años. Pobremente. Muy bien. ¿Tiene una pregunta? Tú le decías a Dios, yo quiero servirte lo que más te gustaría. Y en ese momento, cuando hiciste la obra, te diste cuenta que se trataba de ser apostolado y trabajar. Y luego te dijeron, Esto, bueno, hay una cosa que no les conté. Yo pensaba que el matrimonio tenía los hijos que ellos querían, todos los hijos que querían. Y dándome cuenta yo de que no era así, que los hijos que tiene cada matrimonio es porque Dios quiere dárselos. Pero si Dios ve que no conviene que tengan hijos, los deja el matrimonio sin hijos. Entonces yo, una de las cosas que le pedía era que si me casaba, que no me fuera a dejar sin hijos. Entonces cuando me hablaron de la obra, yo lo que vi ¿qué te dijeron? fue que no solamente podía servirle con unos hijos, con 8, 10 o 15 hijos que me diera. Ya toda la vida ayudarle a acercarle almas a Dios, quien ni fuera. Y entonces esos 15 hijos que Dios no te dio, lo convirtió en cientos de personas, ¿o qué, Chente? Pues he tratado, he platicado. ¿Como cuánta gente has platicado a lo largo de estos 62 años? ¿Llegarán a 1000? No, no se me ha ocurrido contarlos, Ok. pero pues sí ha sido mucha gente. He podido hablar, por ejemplo, con gente de todos tipos, del campo, profesores, universitarios, profesionistas, y pues así están las cosas. Entonces, y tú lo pensaste y decidiste. En vez de matrimonio, me quieren a la obra. Como agregado. Como agregado, Porque hay supernumerarios que se casan, la mayoría de los PUSDEI son casados, ¿no? son casados. La grandísima mayoría. Pero dentro del celibato, ¿saben lo que es el celibato? No, El celibato es no casarse, y cuando uno elige eso, no casarse, no es por egoísmo,
sino es más bien para poderle servir mejor, estar más libremente, para poderle servir mejor a Dios en lo que Dios quiera. Ok. Por ejemplo, casi un sacerdote. Pues yo conozco sacerdotes que tenían ya novia comprometida cuando yo les planteó la posibilidad de, además de ser de la obra del Opus Dei, se ordenaran y dejaron la novia y se ordenaron. Y han sido muy fieles. ¿Por qué? Porque hay una gracia muy grande y en la generosidad Dios la premia muy grandemente. Chente, ¿cuáles son los problemas que te encontraste cuando llegaste aquí, al Pues- Peñón? Pues que no había nada. No había nada. Y si no había nada, ¿dónde se bañaban o qué hacían? Mira, en aquel tiempo el Hawái tenía todo el año agua hasta arriba. Y era un agua transparente, muy limpiacita. Y fue la primera regadera que tuvimos durante un año. O sea, ahí se bañaban, nadaban. Y No, listo. pues era nomás chapuzón rápido y chaca y una buena enjabonada y vámonos. Y estaba frillita en invierno. Pero se aguantaba uno. Eran jóvenes. Así es. El pueblo, una persona del pueblo quiere saber por qué te dicen Chente. Me dicen así por el nombre De Vicente. diminutivo. Vicente se convirtió en Chente. Pues yo dejo que me llamen de las dos formas. Vicente, que es mi nombre. Chente, que es el... Apelativo, sí. No, es nombre también, Sí. pero es diminutivo. Ok. Es como con la persona que hay mucha confianza. Yo, por ejemplo, a todos mis preceptores yo les digo que no hace falta que me digan de usted. Pueden hablar de tú. Aunque tengas cercano a los 79 años, dentro de 3 días. Eso no tiene que ver. Ok. El chiste está en que haya confianza entre uno, el preceptor y el preceptuado. Muy bien. Ok. Eso es muy importante. De acuerdo. Porque eso ayuda a que haya confianza, que haya sinceridad. Muy bien. Y que pida ayuda. De acuerdo. Problemas, a ver, problemas de que te encontraste cuando llegaste, además de que no había agua, ¿qué otros problemas había? Pues que había que limpiar todo. Esto era un bosque auténtico. Cerrado, que no se podía caminar. Y se empezó a limpiar en medio de los dos pilares allí, enfrente de la ceiba. Ok. Y después de eso, pues ya las escaleras que usábamos para poder venir acá eran los mismos muros con cachos derrumbados arriba. Los veníamos por los muros y hay, así como ven esa bugambilia tan bonita en el pilar. Sí. Había una bugambilia gordota, muy grande, de muchos años. Estaba sobre las paredes, extendida. Entonces nos veníamos por una de sus ramas, bajábamos acá, empezaron unos peones a limpiar, a solar todo. Cuando nos subíamos por la misma bugambilia y nos íbamos a dejar la herramienta a la bodega que estaba en el otro extremo, enfrente de la iglesia grande. ¿Se andaban como Tarzán por encima de los árboles o qué? No, por encima de los árboles, por encima de los muros. Bueno. Por arriba de los muros. Todo lo demás estaba lleno entre los muros y todo era puro árbol, huizaches, con mucha espina y todo, que no se podía caminar hasta que se fue limpiando todo, se fue despejando y ahora es lo que es. Muchos en la escuela me preguntan que si así como está la escuela ahorita, que si así había estado cuando yo llegué, pues no. Era muy distinto. Te tocó desmontar todo esto. Todo. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Semanas, meses? Pues fíjate, se empezaron las clases de junio hasta el noviembre del 61. En noviembre del 61 empezaron las clases. Empezaron las primeras clases, los primeros cursos. Ok. O sea, 2 años y meses. Sí. Les llevó desmontar.
desmontar y mientras otros que eran albañiles a reconstruir los muros, la ceiba para que pudieran vivir allí. ¿Y mientras dónde dormían? No, pues ya cuando llegaron y se arregló un cuartito aquí en la ceiba, pero un cuartito pequeño. Y luego ya para esa fecha del noviembre del 61. 61, pues ya estaba la ceiba completa como la ven ahorita de extensión. Donde tomaron agua los que se sirvieron. Ahí es la ceiba. Ajá. La casa esta que tenemos. Está aquí enfrente. Esta. Y Donde está la luego, imagen de la Virgen. Por ahí está la entrada, ¿ven? y luego también ya se había construido lo que es el vestíbulo de la escuela donde trabajan los secretarios. ¿Sí saben cuál es? No. Secretaría. De la plazuelita que hay, si nos vamos derecho, bajamos unos escalones, nos vamos pegados a la barda, hay un La zona secundaria de caminito ahorita. adoquín, llegamos donde está una puerta ancha de madera. Al entrar, a la izquierda, ahí está lo que se llama dirección. Sí, donde está el señor Ángel, ahorita, Ángel César Benítez y Jesús Ramírez. y Jesús Ramírez, efectivamente. Ok. Eso, por ejemplo, los que no cabían en la ceiba en la noche, se iban a dormir allí. De noche era dormitorio, en camas plegadizas, que se abrían y se cerraban, se recogían. En la noche. En el día se recogían, en la mañana, y en el día era salón. Okay. Era el salón que había. No tenían problemas de animalitos que se metían, de zancudos toda la noche, Ah, no, pues sí lo sabía, pues, de alacranes, pues también había. de víboras. No, víboras no. Ok. Pero sí había alacrancitos y había que estar pendiente y barrerle muy bien y todo, para que no hubiera problema. Cuenta la anécdota, por favor, Chente, de cuando mataste un burro de una pedrada. Yo esas cosas no las conté, ¿verdad? Uno aquí en los muchachos, eso les va a interesar, yo creo. ¿Cómo fue No, eso? hombre, ¿Por qué le tiraste la a ver, pedrada ¿a al quién burro? le interesa que hablemos de un burro? No, se ha callado. A ver, Bueno, tú tenías un estabas ahí sembrando. no teníamos, todavía entonces no se podía tener un buen portón en el campo deportivo. Ok. Y había un burrito muy mañoso que siempre se metía. Sin agraviar a nadie. Ya estaba la cerca, y se han fijado, a lo mejor ya lo han visto, salen del campo deportivo y en vez de venir para acá se fijan hacia la carretera y hay unos tubos que se llama burladero. No sé si lo han visto, pero Están 2 filas de tubos. Entonces, pues, para poder pasar uno, te metes así haciendo vueltita. y un animal no lo puede ser habitualmente, Pues de no es 4 fácil. patas. No lo puede. Pero hubo un burro tan Mañoso. mañoso, Se aprendió. que metía la cabeza, se doblaba, se raspaba en los tubos, pero le valía poco. Y se iba a comer para adentro. Entonces, como no teníamos un portón bien puesto, llegaba a la puerta del campo deportivo y adentro había pastito que se había puesto para la cancha. Entonces llegaba y se metía. Y no salía y apenas lo dejaba uno y otra vez. Entonces un día pues como que me hartó y ay Dios mío, este burro a diario tengo que venirlo a sacar aquí. Entonces lo arriaba para que saliera y en vez de salirse en la puerta, corría alrededor de la calle. Le salía por allá otra vez y corría para donde están los baños. Hijo, le dije a este burro canijo, ¿qué hago? Entonces, pues no tenía una riata para agarrarlo. Entonces, en una de tantas ya le alcancé a cortar un poquito y se salió. Y vi una piedrita así que había. Se llaman rocas. Y se fue hacia el burladero. Pero en vez de salirse, allí Todavía. corría para allá, corría para acá. Se hizo menso el burro. ¿Sí?
hasta que me fastidió y entonces agarro una pieza y la tiro así, pero yo nunca pensé que dónde le iba a pegar. ¿Y qué pasó? Pues resultó que como que la piedra iba zumbando y su ruido, y al llegarle, el burro levanta la cabeza para arriba. Y al levantarla le pegó mero en medio de las orejitas. ¿Y dónde es eso, Chente? A ver. ¿Y qué pasó? Es la parte de que se dice la nuca. Acá La parte atrás. esta. Ándale. Entonces, pues la dichosa piedrita le pegó y el burro nomás se cayó al suelo. ¿Saben lo que pasó? Se quedó desnucado, no metió ni la Nada. pata, y así como estaba, cayó, ni siquiera se estiró. Muerto. Sí, quedó muerto. Dentro de... Sí, pues, Y si se fue el burro siempre. ¿Y después que le hicieron al burro? Eso, a ver. pues, Dile, Su dile. reacción. pues ¿qué, Yo le qué tenías que pregunté. hacer? Quitarlo de allí para que no te oliera mal. No lo vendían por la carne. No, qué carne. Y luego esperar a que el dueño viniera a cobrarlo o alguna cosa. ¿Y se lo cobró? No quiso, Aparecerse. no, sí apareció Ah. después. Ya platicamos y todo, cómo había estado y todo. Dijo, ok. No, pues después de la pedrada que hice al burro le dio miedo al señor. Me va a tirar una pedrada a mí. Oye, Chente, pero para matar un burro, aunque le pegues muy bien, necesitas una fuerza colosal. No, es que, pues, ¿Jugabas béisbol? ahí, no, todavía no. No existía el béisbol aquí Ah, todavía. ok. Pero, no, es que una pedrada en esa parte es muy sensible, esa parte. O sea, resulta que es lo que une con todo el control. De Le pega nervios y una todo. piedra allí, o el animal se pega en un árbol, ahí esa parte, ya se desconecta totalmente el Totalmente. control nervioso de todo. Entonces, ¿por qué los jugadores de fútbol se ponen y si les dan un balonazo, Quedan tirados. se ponen en el medio campo? Por ejemplo. ¿Ah, sí? Sería mejor así. No, No, como que mejor. Ay, ¿por qué no te vayan a dar nunca te mueres? porque no sufre, pero no. No, pero no, es un ser humano. Este es un burro sin agraviar a nadie. Y el bien, Más bien por el peso, más que la puntería fuerza. que le diste, Chente, pues. Pues lo que pasa es que al levantar la cabeza, justamente metió la cabeza, la parte esa de la cabeza donde iba la piedra. Según yo se la tiré a pegarle atrás sobre el anca, Y nada. se me fue un poquito más alta y fue a dar allá. Platícales cuando entrenaste un equipo de fútbol de primaria. ¿Y a quién le ganaron? Que le ganamos a todo Jona. Ándale. ¿De qué años? Pues había de todo, los chavitos. No, ¿de qué años? Ustedes eran de primaria, ¿no? Sí, la mayoría eran de sexto. Sexto de primaria. Había unos cuantos de quinto. De primaria. Sí, ¿Cómo se llama el equipo, gente? los águilas. Que yo no le voy a la América porque nos copió el nombre. Se me hace muy fantocho América. Aunque aquí hay apasionados a la América. Entonces, no nos metamos por ahí porque entonces jugaron contra Contra Jona, pero ¿de qué años de Jona? ya grande, O sea, pues chamacos de 15, 18, 20. y le ganaron los muchachos de primaria. eh, ¿Cómo le hicieron para ganarle? A ver, ¿cuál es la estrategia? Mi estrategia fue que cuando empezó a ver televisión, yo veía mucho a Alemania, a Francia, Inglaterra, países de afuera, porque se podían agarrar en el canal que se veía. Entonces me di cuenta cómo jugaban sin correr con el balón. ¿Caminaban? Ya movían el balón, a donde les llegaba el balón,
o más bien ellos llegaban a donde iba el balón porque, ya, de aquí tengo un contrario, acá tengo un compañero, yo lo que veía y aprendí fue no darle el balón al que estaba delante del contrario, porque si lo golpean, sino tenía que darlo a la mitad y con cierta velocidad para que el chavito que estaba aquí le hiciera una finta aquí por aquí, si le daba la vuelta, donde él sabía que iba a ir el balón De antemano. de antemano, ya lo sabía. Lo practicábamos, por supuesto, así, y los chavitos aprendieron muy bien. Entonces, nunca iba el pase a la otra persona, Iba al chamaco hueco. que se lo daba uno, sino uno se lo daba a un lado y él iba por él. Entonces, como era chavillo y era muy ágil, se les escapaba. Y así les ganamos al equipo que se llamaba el Magisterio, ¿eh? Que eran puros profesores y pues ya eran grandes. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Que los chavillos aguantaban la rapidez y los grandes, ¿no? Era como terminar de goles. ¿Cuánto? 1-2, 2-1. Pues a veces eran varios, a veces era uno, pues dependiendo también. Pero ese encontré contra el Magisterio. Ese contra el Magisterio, una vez que llegamos a ganar 6-0. Oh, Y eso hacía que la gente de Jona llenaran lo que era antes la única cancha que había, era el atrio de la parroquia, enfrente de la parroquia. Cabía la cancha, cabía mucha gente, y ellos mismos, sin decirles nada, cuando veían jugar a los chavitos, cómo jugaban, les gustaba, la mayoría eran de Jona. Entonces, muchos papás juntaban cooperación para ayudarlos, porque no teníamos en qué movernos. Y entonces esos son los donantes. no. Eran como los donantes. Y así nos fuimos. Cuando teníamos que salir, los papás nos conseguían la camioneta rentada para que nos llevara. Te quiero hacer una pregunta por allá, Chente, a tu izquierda. Perdón. ¿Usted vio jugar en la televisión a un jugador conocido como Xavi Sisma? ¿Cómo? Xavi, le dicen Xavi, pues. Ya no, es pero- mucho anterior. No, Xavi es anterior, digo, es posterior, muy posterior. muy posterior. Él vio de los años 60, imagínate. Xavi es como del 80. Es que este jugador sabe moverse con una plantación de 4-3-3 y los que hacen todo son los volantes, porque le pasan balones sin correr, tocan el balón, Sí. ven a dos jugadores así, pasan el balón por acá, porque Se llama pase de primer toque. Porque cuando corren con él, se exponen a que los golpeen, los paulean, Los marquen. tumban y todo eso. Y esa es una de las cosas que se cuidaba con los chavitos, que nadie les fuera a pegar. Y parece nada, pero un chamaquito así como a tu edad se mueve mucho más que uno de 25 años, por el peso, por el tamaño y todo. El chavillo se le va. Y además ya sabía el chavito a dónde le iban a dar el balón. Y él iba a agarrar por el balón, no el balón al chamaco, sino se lo daban al hueco. Al hueco, no a la persona, sino al hueco. Oye, ¿y los tiros libres cómo los preparabas con los muchachos? Pues, No, había una técnica, ¿no? De tirar. ¿sí? Por ejemplo, a un equipo que le ganaron, que fue uno de los últimos partidos, todos los chavillos estos de sexto año, le ganaron a la prepa que se llaman el Cebetis en Cuau. Tenían el entrenador de Zacatepec. El equipo de Zacatepec. Sí. Y pues en primer lugar el entrenador no quería que jugaran con los chavillos.
porque pensaban que eran como que no sabían nada, ¿no? No, Los y que los despreciaban. iban a golpear, Sí. pero fue curioso cuando los vieron jugar, hubo momentos en que se quedaron parados ellos porque no hallaban qué hacer. O sea, la cosa era que no podían agarrar el balón, porque el toque de primer toque, el pase De primera intención. de primera intención, es que como estás tú ya sabes cómo le vas a pegar el balón cuando te llegue y a dónde lo vas a mandar. Mientras que el otro está pensando que va a salir corriendo con él. Mientras que otro chavo ya sabe dónde va a ir el balón y se mete sin esperar que des el pase. Va a recibirlo, pero ya solo se le dispara al otro. ¿Qué deben hacer entonces el contrario? Pues quedarse como el chinito milando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, pues tienen que entrenar, Está en chino, ¿no? está en chino para que en ese momento ellos les agarren el juego, Claro. porque no saben que lo va a pasar allá o lo va a pasar al otro hueco. ¿Y se la va a llevar o no? Y ellos se pueden quedar pensando que va a correr con ella, y no. Él inmediatamente le pega el balón y corre al lado contrario al balón, al hueco que le van a hacer allá, y ya sabe que le van a dar el balón. Giovanni tiene una pregunta. ¿Qué pasó con todo este grupo de chavitos que jugaba con usted? Pues mira, como no había preparatoria aquí en esta región, ¿no? Ni secundaria, ¿no? Ni casi ni secundaria, tenían que ir a la secundaria todos hasta Tepalcingo. Era la única secundaria que había. En Jona no había, Jante no había, primaria había hasta segundo año nada más, en Chalca, Jante y Jona. En aquel tiempo. Entonces pues iban a Tepalcingo. A la, ¿cómo le llaman? Es de gobierno. ¿Plan Ayala? A Plan de Ayala. Plan de Ayala. Está del centro, llegas al centro, y llegan los camiones, que sigues tú como si fueras a subir al cerrito de a mano derecha. No. ¿Eres de Tepa? Esa secundaria casi va con la edad que yo tengo aquí. 62 años. Así. Anda tirándole yo creo que a los 60. Platícanos cuando criabas caballos. Cuando criaba caballos, pues era porque me gustaban mucho y andaba a caballo y luego iba a los toros. Pero criaste caballos para venta. A ver, platícanos eso. Bueno, lo de la venta, aquí en concreto, era más bien para vender animales a un rastro. Ah, Y saben que los caballos sí. los usan mucho para ciertas partes de comida, que además es muy sabroso y nos gusta a todos, como el jamoncito y cosas así. Salchichas. Sí, que llevan muchos condimentos y todo, y pues tostadito es muy sabroso. Pues entonces ellos en Puebla había un rastro el lugar se llama Chipilo. Eran italianos los que lo tenían ese negocio. Pues ellos me compraban caballos y yo los descubrí vendiendo caballos para el zoológico de Puebla. Y había un señor que me compraba caballos que para el zoológico. Y luego después de tiempo me enteré que no era el zoológico, sino que él los pedía así por barato. Y luego se los llevaba a vender a Chipilo, que no era zoológico, era para jamones y cosas así. Y platícanos cuando vino San José María, el libro que leímos hoy en la oración, que se llama Camino, son 999 puntos para hacer oración. Pero tú conociste a San José María. Así es.
Él Aquí. estuvo sentado ahí donde está este hombre. ¿Dónde está Cristian? Sí, Mendigo Cristian. El fundador del Opus Dei. Sí. ahí estuvo. Aquí tuvimos tres tertulias. Dos muy cortitas y una larga que fue como de hora y media. ¿Y qué te pareció? ¿No lo conocías? ¿Nunca lo habías visto en tu Bueno, vida? ya el día anterior de esa tertulia, ya habíamos tenido una en el aula de tercero de secundaria. Era una cosa, yo tenía varias cosas que me habían pedido mis papás que le dijera. Y cuando llegué yo donde él estaba, ya había iniciado la tertulia. Llegué, me paré enfrente de él como a 2 pasos, porque éramos poquitos. Y me quedé oyendo lo que hablaba. En ese momento se me olvidó que no lo había saludado. En ese momento se me olvidó lo que me habían pedido mis papás que le dijera. Ya me impresionó tanto oírlo hablar, verlo, con una sencillez muy grande, enormemente grande, y con una visión sobrenatural. ¿Saben lo que es sobrenatural? Algo sí, eso paranormal. O no muy normal. No, normal en el sentido que se habla con mucha claridad, pero en un plan sobrenatural, que es hablando en la presencia de Dios. Él siempre decía que él no podía hablar cosas que no fueran por amor a Dios. Él solo sabía hablar de Dios y no de política, no de otras cosas. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, pues así estaban las cosas. Ya se cansaron, ¿verdad? No. ¿Qué más nos platicas? Pues mira, una de las cosas que podemos platicar, así muy cortita, porque muy cortita la plática, en la tertulia larga que tuvimos aquí con él, estando él ahí, yo no le había dado la mano, no lo había saludado, y aún así no lo saludé, sino más bien cuando se dijo, bueno, pues yo creo que es la hora, ¿verdad? Le preguntó al padre don Álvaro, padre Álvaro, ya es la hora, ¿verdad? Sí, padre. Entonces dijo, bueno, pues es el momento de retirarnos. Se para, nos paramos todos, me vio a mí parado allá y me dice, oye, tú tienes cara de ladrón. ¿Quieres, seguramente quieres venirte aquí conmigo? Vente, acompáñame. Vamos caminando. Entonces me acerqué a él y él con su brazo izquierdo metió su mano aquí, me agarró el brazo, se fue apoyando y nos fuimos a la ceiba, que estaba el oratorio allá. Entonces dijo, quiero pasar a conocer el sagrario con el Santísimo. Ya nos fuimos. ¿Y es el mismo sagrario que tenemos? Es el mismo que tienen y lo tenemos en el oratorio de la escuela, donde van a comulgar. Es el mismo que vio San José María. Y el altar, la mayor parte del altar es el mismo. ¿De los dos altares o nada Lo más más del altar que está en el sagrario? no cara al pueblo, sino donde está la Virgen. En el sagrario, pues. Sí. Entonces, me fui yo con él hasta la puerta del oratorio, ahí ya me soltó, entró él, se fue directamente al sagrario. Llegó, le levantó el conompeo. ¿Saben lo que es el conompeo? No. Es un como forrito de tela. De color, habitualmente. Puede ser blanco, puede ser morado, puede ser verde Y rojo. o rojo.
dependiendo del Santiago, tiempo ¿eh? litúrgico que sea, en que esté uno. ¿Va? A veces cambia en distintos colores durante el año. Entonces lo agarró, lo levantó, abrió la puerta del sagrario, acercó la cara así casi a topar con el sagrario y estuvo rezando un momento y luego se volteó y dijo, si se sientan un momentito les platico unas cositas. Y lo que nos platicó fue sobre el sagrario, cómo debería estar el sagrario, cómo deberíamos de tratar a nuestro Señor en el sagrario, cómo deberíamos de hacer oración frente al sagrario, y todo eso. Y fue muy bonito, porque realmente no sentimos ni el tiempo que duró, se nos fue muy rápido. Pero él tenía una facilidad de hablar del sagrario, del Santísimo y todo nuestro Señor, impresionante. O sea, dejaba uno como ido. ¿Tú sabías que iba a ser santo? ¿Tú creías que iba a ser santo? ¿Que estabas Sí, tocando un santo? Sí, por supuesto. Y más lo pensé después de 5 años de que él vino aquí, lo volví a ver en Guatemala. Y el día que él pidió que quería platicar conmigo, no pudimos porque estaba él muy enfermo. Y solamente lo pude ver 15 minutos antes de subirse al avión en el aeropuerto para que se lo llevaran a España, a un hospital de allá. Porque dijo el médico, si se queda aquí, se les va a morir. Entonces, pues se fue. Una de las cosas que me sorprendió mucho fue tan malo iba, que en el coche que llegó a donde yo lo estaba esperando, cuando me vio quiso levantar el brazo para saludarme y a la altura de la puerta se le cayó el brazo. No tenía fuerzas para levantar ni los brazos. Entonces yo metí la mano y le agarré la mano, le dije, no, no se preocupe, padre, soy fulano, sí. Y me dijo, sí, hijo mío, qué gusto me da verte. Yo pensé que me iba a ir sin verte. Entonces, me habían dicho que cuando mucho estaría 2 minutos conmigo y de los 2 minutos se alargó él 15 minutos. Cosa que fue una cosa impresionante. Como yo me iba a ir a Chile, era una de las cosas que él quería hablar, porque no nos habíamos ido, porque se habían roto las relaciones de México contra Chile. Pues ya después de mucho tiempo nos pidió que siguiéramos cada quien en el sitio. Me iba a ir yo y otro de mis muchachos. Entonces, pues así estuvo. Y en eso, pues ya de allí lo cambiaron de coche a los 15 minutos. Y nos adelantamos yo y un sacerdote que se llamaba Ernesto Santillán, mexicano. Y le hicimos valla para que se parara a darle la bendición a toda la gente que quería verlo. Entonces ya se encaminó, lo metieron un poco hacia el aeropuerto, allá dentro del aeropuerto, y había un pequeño espacio donde lo iban a parar, se volteaba donde estaba para ver a donde estaba toda la gente. Y entonces así también le pasó allí lo mismo que cuando me iba a saludar, al querer dar la bendición, hizo levantar el brazo para la bendición y al levantarla se le cayó. Y el padre don Álvaro, que era el que, como su brazo derecho, él estaba a la derecha, al ver eso, estaba aquí don Álvaro, rápidamente le agarró el brazo y le levantó el brazo, ¿ya? Y así dio la bendición a toda la gente. Y pidió disculpas por no poder hablar más, que se sentía muy enfermo, que rezáramos mucho por él y que se tenía que ir y se lo llevaron al avión. Y se lo llevaron a España, lo metieron en un hospital allí, lo atendieron y al menos avisaron que el padre estaba muy bien ya, que ya había salido del hospital. Así estuvo. Y luego murió a los 5 años de eso.
a los 5 años de que vino aquí. O sea, de hecho murió el mismo año en que yo lo vi allá, En Guatemala. en Guatemala, sí. Pero murió de un infarto, no de enfermedad. Murió de un infarto. ¿Y le parecía bien la labor que habían hecho aquí en el Peñón? Pues sí, ¿Estaba contento? estaba muy contento. Pues, todo fue como una sorpresa para él. No conocía a Montefalco fuera de fotos. Y sembró aquí algo, ¿no? El árbol, ¿Ya han visto ese árbol? la ceiba, ya vieron que allí dice quién la plantó. O sea, un santo de la iglesia canonizado plantó ese árbol. Está grueso, ¿no? Esto no lo van a ver en todos lados. ¿Eh? Esto es prácticamente único en, pues no sé en cuántos. En el año 92 fue cuando lo beatificó el Papa San Juan Pablo II. Y el mismo Papa, del 92 al 2002, lo canonizó. En el 2002, El mismo Papa. 10 años después. Sí. Juan Pablo II. Juan Pablo II, por ahí estaban muchos. Por ahí estábamos. Más bien por ahí estábamos. Que fue una delicia. Ahí estábamos, a ver, levante la mano quien estábamos en Roma el día de la canonización de San José María. No, pues también muy poquitos aquí, hombre. En Roma, ni más ni menos. ¿Sí? No. Yo me acuerdo que estaba yo junto con una familia filipina que venía de Estados Unidos, pasó por Guadalupe, México, y luego se fue a Roma. Fíjate nada más. Y para escuchar la misa tenían un radio, y como no traía radio, nos prestaban el radio. Ándale, Increíble detalle de... fíjate nada más. Pero fue una cosa muy bonita. Chente, algo que nos quieras comunicar, ¿qué nos dices a estas nuevas generaciones, a los jóvenes que estamos reunidos aquí? ¿Qué nos dices? Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué nos transmites? Agradecerle mucho a San José María. La escuela existe por San José María. Él en el año 70 que estuvo aquí, estando sentado ahí, nos preguntó por qué no desarrollaba la labor como se esperaba. Ya le dijimos que el problema era que los cursos que había eran cursos agropecuarios. Del noviembre de 61 hasta 70 fueron cursos agropecuarios y muy cortitos. Entonces, pues, la gente oía, aprendía, pero pues luego se iba a sus estados, venían de distintos lugares de la República, donde todavía la obra no trabajaba. Y entonces, pues, se iban, venían otros, pero ya eran otros, ya no eran los mismos, o sea, no había continuidad. Entonces, San José María, en vida, nos dijo, miren, me han hecho pensar entonces que lo que tienen que hacer es seguir con ese curso, pero al mismo tiempo poner una secundaria. Porque la secundaria es de 3 años seguidos, que pueden estar viniendo muchachos, pueden formarse más, pueden tener más continuidad y aprovechar más ellos. Y lo mismo los papás, ¿de acuerdo? Entonces, él dijo que la formación tenía que ser primero a los papás y luego a los hijos. Aquí así al principio tuvo que ser un poquito al revés. Primero los hijos y luego los papás. Pero fue tan bueno el cambio porque resultó que los papás que me enseñaban a sus hijos, los papás empezaron a ver cosas que aprendían los hijos que ellos deberían de verse las enseñado. Y eso hizo que los papás se fueran acercando. Hasta la fecha, pues siempre tienen sus cursos también los papás y todo,
súper aquí? felices. ¿Ya hay alguno que su papá haya estudiado en el Peñón? Levante la mano. Vámonos, sí. Sí, papá. Ay, Wow. ¿Tu abuelito también? La tercera será. tercera. Wow. Es tercera, fíjate. ¿Sí? ¿Ya lo conoces al chavo, al muchacho? No volteaste. No lo alcancé a ver. ¿Cómo se llama? Antonio. ¿De apellido? Ayala. Ayala. Ah, ¿Sí conoces a su papá o a su abuelo? no, lo conozco a él. Ah, Bueno, a los papás. Yo sí lo conozco a él. entonces varios de aquí han tenido papá estudiando. Sí. ¿Y mamá estudiando en Montefalco? ¡Wow! ¡Qué bárbaros! Un buen. Muy bien. Pues, ¿qué nos queda? Agradecer mucho a Dios, Sí. pedirle a Dios mucho, agradecerle todos estos medios que Dios nos ha dado. Muy bien, Chento. ¿Sí? El hablar de la obra no es que nos comprometa a nada. Por aquellos que luego a veces me dicen que quieren hablar de la obra, pero que sienten que se comprometen. El hablar de la obra no se compromete nadie, porque no es uno el que le hace sentir o le da la vocación a nadie. ¿Saben quién da la vocación? Sí. Dios. Dios, al que Dios quiso que cuando naciera fuera de la obra, es al que Dios le da medio, le da gracia para que lo entienda y se pueda hacer y pueda estar dispuesto a acercarse a la obra, a servirle a Dios. Puede ser casado, puede ser agregado, numerario, con toda libertad. En la obra, uno de los impedimentos para que alguien sea de la obra es que alguien obligue a alguien a que sea de la obra. Jamás puede haber un muchacho, un señor o mamá que la obliguen para que sea de la obra. No, no se puede obligar a nadie. Porque si la libertad no la da Dios, nadie en la obra puede quitarle la libertad de lo que decida un chamaco, un señor, un joven, lo que sea. Totalmente libre. El que quiera acercarse, que le pida a Dios que le ayude a entender qué es lo que Dios le pide. Pero allí hay una mano levantada enfrente, Chento. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia, según tú la percibes, tú la sientes, tú la vives, entre numerario y agregado? Entre numerario y agregado, pues la diferencia es que el agregado siempre vive normalmente lo correcto, que viva con sus padres, con un hermano cuando cuando mueran los papás, con algún tío, una hermana, o pues, donde él se acomoda. Y ese es el agregado. Y lo único que hace el agregado es venir a sus medios de formación. ¿De acuerdo? Y el numerario, para poder que haya una labor más intensa, tiene el numerario en cuanto tiene cierta edad, se va a vivir a un centro exclusivo de la obra para tener todo el tiempo posible de formarse cuanto antes para luego empezar nuevos lugares donde se habrá la labor. ¿De acuerdo? Pero esa es la diferencia que hay. De los agregados siempre de preferencia. Yo en mi caso es un caso exclusivo. Estoy aquí en un centro de numerario porque nuestro padre nos dio permiso a unos cuantos agregados porque no había dónde vivir aquí, donde vivieran los agregados con algún familiar. Entonces, la persona que vino a empezar la labor a México, pues le dijo, pues es que hay gente que quiere ser agregada, pero no puede ir a vivir ahí solo porque no tiene papá, no tiene familia cercana. Y él entonces le dijo, ¿y cuál es el problema? Yo como fundador abro un caminito que les doy permiso de que vivan en un centro con numerarios y todo. Ellos siendo agregados pueden vivir también, pero con un permiso.
y él no lo dio. Cuando él murió, yo pregunté a los que tenía que preguntarles si nuestro padre había dicho algo sobre nosotros. Y me dijeron no. El padre les dio el permiso. Y que si ustedes quieren, cuando se jubilen y todo, quieren seguir, pueden seguir. Por eso estamos aquí. Estaba Chava, estaba Toño. Bueno, no conocieron a Chava. ¿Sí lo conocieron? No. ¿A Toño también? Sí. Sí, que andaba en silla de ruedas. El profe Toño. Bueno, pues eran ellos dos, Aquilino y yo, los que estábamos aquí, con permiso. Y pues ya Diosito nos recogió a Chava, nos recogió a Toño, éramos dos, y ahí vamos. Pero dile cuántos años vivió tu papá, Chente. Híjole, pues vivió bastante, 106 años. ¿Y saben cómo murió mi papá? 106 años. Me voy a ¿Quieren enterrar saber? a mí. Para mí fue una novedad muy grande. En el sentido, mi papá era muy recio, muy recio. No voy a llegar a- Algunos aquí se quejan de que yo hablo muy fuerte. O sea, como imponiéndome. Y no, no es por eso, es por la costumbre de papá. Él hablaba muy fuerte, así como muy enérgico. Sin embargo, cuando ya no pudo caminar por la edad, yo en una ida que di, me dijo, hijo, me he dado cuenta de una cosa, que ya me cuesta mucho pararme, sentarme y acostarme. Entonces tengo miedo que me voy a caer y me voy a romper un brazo, una pierna. Entonces, si ustedes me quieren ayudar, pueden hacerlo. Se dejó que lo ayudáramos y se volvió un señor de maravilla. Nunca le parecían mal las cosas, nunca le molestaba nada. La comida siempre, cuando era más joven, le decía a mi mamá, oye, las tortillas no están bien calientes, oye, que la comida le falta sal, oye, que la... Y en esos casos, que fueron 7 años los que estuvo así sin poder ya caminar, entonces yo le decía yo, papá, ¿no sientes que le haga falta algo a la comida? No, está muy bien, todo le parecía de maravilla. Ya no se volvió a quejar. ¿Sí? Y se llevaba mucho con nosotros. Entonces, resultó que yo pude ir y quedarme allá 2 meses, hasta lucrando porque ya se veía que podía morir en cualquier momento. Yo me quedaba a cuidarlo de noche y un buen día, cuando iba a fallecer, me dice, hijo, ¿por qué no me recuestas tantito y les hablas a tus hermanos que quiero verlos a todos? Y le digo, papá, ¿te sientes mal? No, me siento muy bien, pero quiero verlos. Yo ya me fui, lo recosté, me fui a hablar, le hablé a otro de mis hermanos que estaba en la puerta para ayudarme. Le dije, oye, que mi papá quiere vernos a todos los hermanos. Vete a hablarles a todos, despierta, porque fue a las 4 de la mañana. Ay, hijo. Y a las 4:15 ya estaban todos. Le digo, papá, ya estamos todos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y saben lo que hizo? Soltó una carcajada, pero así abierta. Yo no me acordaba haberle oído una carcajada así. Y luego cuando dejó de reírse, nos dice, ¿ustedes qué pensaron? Este pobre viejito ya se va a morir, por eso quiere que vayamos. No, dice, falta mucho todavía, pero quiero ponerme de acuerdo con ustedes para que cuando Dios quiera recogerme, no anden a las carreras. Yo quisiera pedirles una cosa. Y yo, sí, papá, pues dino. Y si yo quisiera, ahorita que nos entendemos, nos conocemos, estamos viendo quiénes somos y todo, ¿verdad?
yo quisiera despedirme de cada uno de mano y de abrazo. Para que cuando Dios me recoja, ya nadie se preocupe. Ay, o ande diciendo es que yo no pude despedirme. Ya todos están despedidos y tranquilos. Pues le pregunté yo a una de mis hermanas, yo lo estaba deteniendo hacia el lado derecho, mi papá. Le digo a una de mis hermanas, le digo, oye, ¿tú qué dices? Dice ella, pues si así quiere él, así lo hacemos. Y le digo, pues empieza tú, y se empieza la fila. Era la última de la familia. Entonces ya empezó ella, y conforme las edades así fueron acercándose a despedir, le daban la mano, su abrazo, y otro, y así hasta que salimos. Todavía en ese tiempo todavía estábamos 12 de familia. Y terminó de despedirse, y yo me llevaba mucho con él, bromeaba yo mucho con él, desde muy chico. Por ejemplo, uno de los chistes, lo vi yo como un chiste. ¿Saben a qué edad me fumé el primer cigarro? Porque me dijo él, ¿quieres fumarte un cigarro conmigo? Sí, papá, si quieres. Pues me dijo, esa es la que te agarra tú. La agarré, me lo empecé a fumar junto con él. A los 8 años estuvo la cosa. A los 8 años me fumé el primer cigarro. ¿Eh? Pero luego me dijo, esto lo haces aquí, pero en la casa, no. Por tus hermanos no les digas nada. Bueno, pues así estuvo. Entonces, cuando vi que él no se despedía de mí, le digo, papá, ¿y de mí no te vas a despedir? Estaba acá a este lado, decía, ay, hijo, llevas tanto tiempo aquí conmigo cargándome, levantándome, acostándome, ¿y todavía quieres que nos despidamos? Dice, no creas que me voy a morir ahorita, mira. Y levantó la mano zurda y me la soltó y me ardió la pierna. Dice, esta es la broma que te doy de despedida como siempre nos hemos llevado. Sí, papá, no te preocupes. También yo te lo dije por broma. Ah, bueno. Dice, todos estamos parejos. Pasó como minuto y medio platicando y me dice, hijo, ¿por qué no me acomodas las almohadas y me acuestas de cantito para seguirlos viendo a todos? ¿Y saben lo que pasó en ese momento? Le agarré 2 almohadas, las acomodé y cuando iba con la tercera, para que quedara levantadito así de canto, al jalarla, nomás se pronunció una expresión así como muy impresionante. ¡Ay! Y en el aire, soltó todo el cuerpo, bajó las manos, el cuerpo, todo se soltó. Y en ese momento murió. ¿Ya les parece? Sin estirarse, sin quejarse, ni nada. Muy bien. ¿Y delante de todos los hijos? Una muerte, sí, y delante de todos. De los 12 que estábamos todavía. Pues, ¿Cuántos hijos tuvo? No, ninguno. yo ninguno. Por eso les conté el caso de la muchacha. Que Dios le pidió que viviera el celibato, que no se casara para poder dedicarse a todos. Eso fue lo que me ayudó a poder empezar con la escuela. Estuve año y medio como encargado de todos los grupos de los cursos que había, porque no había más gente de la obra. Esa pregunta, Nos queda muy poquito tiempo para que sea breve una pregunta es, yo sé, gente, que no es mejor ser un numerario que ser agregado. Y yo de hecho tuve la oportunidad de vivir con mis papás, ya siendo numerario. Ah, bueno, hay casos también. Y la verdad, yo me la pasé muy bien. Sí, sí. Y aquí también me la paso muy bien. Son 2 circunstancias difíciles, no difíciles, distintas, que dependen de cada persona. Cuando yo estuve con ellos me la pasé muy bien, porque los disfrutaba a ellos. Yo aquí me la paso muy bien, pues, en toda la labor. ¿Sí? ¿Tú qué piensas de esa circunstancia?
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. He conocido a numerarios que han vivido con sus papás por X cosas. Y he conocido el caso de los agregados aquí. Por ejemplo, conocí un centro también en España, que después de que nuestro padre nos dio permiso a nosotros de vivir aquí juntos en el centro, en España empezaron en otro centro, que son los que empezaron con la escuela, que se me va el nombre, Tajamar. Tajamar. Fueron agregados que empezaron a trabajar en esa escuela. Entonces, para poder trabajar allí, ellos tenían una casa junto a la escuela y que vivían puros agregados. Era también otro modelo. Una pregunta por allá. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Levantaban la mano o no? Fuerte, acércate. Que no se oye. No, desde joven él vio que Dios le pidió que se dedicara a todos y por tanto no se casara, porque era más fácil hacerlo de esta manera y Dios se lo pidió así. Otra pregunta aquí, Leonardo. ¿La escuela siempre se llamó El Peñón? Muy bueno. Unos años después, ¿De haber iniciado? mucho a los peñones. Entonces, alguien una ocasión dijo, bueno, estamos buscando nombre para la escuela. Y aquí con mucha frecuencia sale el nombre de los peñones. El peñón, que es la Cerro Cantera que está enfrente. Y alguien, no faltó quien dijo, ¿y por qué no le llamamos Peñón a la escuela? ¿Y saben por qué? Le dijimos, ¿y por qué crees tú que puede llamarse el Peñón? Porque el cerro es roca. Que nos vamos a ir nosotros, vamos a acabar nosotros, y el cerro sigue. La roca sigue. O sea, tiene nombre el Peñón, la escuela del Peñón, por lo de roca. Porque está un peñón y lo aprovechan como una manera de saber que hay que hacer de esto algo fuerte. Algo muy fuerte. Que permanezca. Que no se rompa. De buena pregunta, Leonardo. Muy bien. Pues yo creo que ya le paramos porque, pues muchísimas gracias, Vicente, por esta tertulia. Me da mucho gusto que estén todos y que se den cuenta que estamos para servirles en lo que gusten, las dudas que tengan y todo. Con toda confianza pueden saludos. preguntarle. Vicente, que si pueden mandar saludos a todos. ¿Sí? Pues sí, un saludote a todos los que nos estén viendo y pues ahí los encomendamos también para que aprovechen mucho. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues, muchas gracias a ustedes por aguantar. Pues mucho ánimo, no se la